En este vídeo os voy a enseñar a preparar un arroz blanco. Que no, hombre, que no, que broma. Os voy a enseñar a preparar otra cosa más rica todavía. Se trata de un pollo teriyaki. Y la verdad es que es un plato que es súper sencillo de preparar. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, la verdad, porque no lo había probado nunca y, hostia, está muy bueno, os lo puedo asegurar. Así que si no queréis perder detalle de cómo se prepara este pedazo de plato, pues nada, quedaros hasta el final del vídeo y nada, y si os gusta, pues regalarme un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Bienvenidos a Cocina de Todo Un Poco. Bueno, pues comenzaremos pillando nuestros contramuslos deshuesados y echaremos un poquito de harina por encima. Y a continuación le daremos la vuelta para hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Un poquito de harina por encima y ya está, simplemente un poco, no hay que pasarse. Así, que quede bien impregnado todo y ya está. No hace falta echarle 2 kilos de harina. A continuación pillaremos una sartén y añadimos un chorrito de aceite, así. Y iremos poniendo pues nuestros contramuslos dentro de la sartén, así. Se trata de ir dorándolos por un lado y por el otro hasta que estén bien hechos. Le damos la vuelta. Ahí. Este le faltará un poquito, habrá que darle otro poquito más, pero bueno. Le damos la vuelta para que se vayan haciendo por el otro lado. Ahí. A continuación prepararemos nuestra salsa para el pollo. Y se trata de 3 cucharadas de soja, de salsa de soja. Estas cucharadas son de 15 mililitros. Así que son 45 mililitros de salsa de soja. 2 cucharaditas de sake. Así. 30 mililitros de sake. 2 cucharadas de mirin. Así. Una y otra. 30 mililitros de mirin. Y 2 cucharaditas de azúcar. Si tenéis azúcar moreno, muchísimo mejor. Así que acto seguido iremos dándole la vuelta al pollo para que se vaya dorando bien por los dos lados. Así. Ahí. Y le damos un meneo a nuestra salsa, que se me ha olvidado antes. Mezclarlo bien. Así, para que disolver bien todo el azúcar. Que se integren bien todos los ingredientes. Cuando ya tengamos el pollo dorado, pues nada, se trata de echarle la salsa por encima, darle un meneillo y nada, dejar que vaya reduciendo la salsa. Así, le vamos dando un meneo para que se vaya remojando bien todo el pollo. Ahí, si le queréis echar sal, echarle un poquito, pero no merece la pena, ya que la salsa de soja es bastante salada, así que yo optaría por no echarle. Pues nada, cuando ya lo tengamos así, habrá pasado un cuartito de hora, 20 minutos más o menos, pues ya habrá reducido toda la salsa y ya podemos sacar nuestro pollo y cortarlo para la presentación. A mí me gusta, bueno, cortarlo así a trocitos. Y sobre una cama de arroz blanco, yo he cogido basmati, me gusta bastante, y iremos poniendo el pollo encima, así. Adornaremos con un poquito de cebollino picado, unas semillitas de sésamo y un poquito de salsa le voy a echar también por encima para que esté jugosito esto y rico, ahí todo el sabor concentrado en la salsa. Y bueno, pues este es el pedazo de plato que os he preparado hoy. Bueno, pues vamos a probar esta maravilla, porque la verdad es que lo estoy deseando. Va por vosotros, hoy no me enrollo demasiado. Qué pinta tiene, tío. Está espectacular, tío. Está increíble.
Es una pasada. Os lo puedo asegurar. Si os gusta la comida japonesa, el pollo teriyaki, si no lo habéis probado, probadlo porque está... Muy bueno, con arroz blanco. Es una pasada. Es una pasada. Bueno, que me voy a comer, tío. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like. Suscribiros por aquí abajo, no sé ahora mismo por dónde queda. Compartidlo con muchísima gente, porque cada día somos más. Ya hemos pasado los 2000. Vamos por 2000, casi 2200 o por ahí más o menos en el momento de grabar este vídeo. Y la verdad es que sí, os estoy eternamente agradecido. Sois los mejores. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en la siguiente receta. Adiós. Suscríbete a mi canal, suscríbete. Suscríbete a mi canal y dale al like,